Qué bueno pues poder continuar nuestro estudio sobre la Eucaristía. Ya hemos visto algunos elementos. Los invito a que continuemos y profundicemos. Cuando vamos estudiando, qué bueno que fueran complementando estos elementos. Por ejemplo, con la visión que el Catecismo de la Iglesia nos da acerca de la Eucaristía. Los invito a que desempolven por allá el Catecismo de la Iglesia. ¿Si lo tienen o no? Bueno, precisamente cuando habla de los sacramentos, allá el sacramento de la Eucaristía, numeral 1322 en adelante, numeral 1322 en adelante, va a haber una serie de elementos importantes. Recuerden que el Catecismo de la Iglesia trata de ser una catequesis partiendo de toda la visión del Concilio Vaticano II, hace ya un poco más de 50 años, y precisamente el Catecismo de la Iglesia hace ya unos 20 años. Entonces trata de reactualizar catequéticamente toda esa visión de la Iglesia, todo ese magisterio desde el Concilio Vaticano II. Y entonces aquí en este tópico específico, cuando nos habla de los sacramentos, a partir de ese numeral 1322, nos trae una serie de elementos que es bueno que lo tengamos en cuenta. En este momento, y para continuar, les recuerdo, por ejemplo, donde habla de los nombres de este sacramento. Les he dicho que los nombres de la Eucaristía evocan aspectos de ese misterio, Hemos resaltado mucho, sobre todo la primera parte, partiendo de aquellos textos de institución de la Eucaristía, que es una comida. ¿Qué tipo de nombres hay en relación a la comida? Por ejemplo, el Catecismo nos dice el banquete del Señor en el numeral 1329, pero leo inclusive antes para que se pongan en contexto de lo que nos va diciendo. Dice: la riqueza inagotable de este sacramento se expresa mediante los distintos nombres que se le da. Cada uno de estos nombres evoca alguno de sus aspectos. Y entonces dice, se llama Eucaristía. Recuerdan que una de las primeras cosas que señalamos es la expresión eulogía y Eucaristía. Primer nombre pues que es el más común que se ha vuelto. Y recuerda el Catecismo en ese numeral 1328, Eucaristía porque es acción de gracias. Las palabras Eucaristein, Lucas 22:19, 1 Corintios 11:24, y Eulogein, Mateo 26:26, Marcos 14:22, de las que ya habíamos hecho referencia, recuerdan las bendiciones judías que proclaman, sobre todo durante la comida, las obras de Dios, la creación, la redención y la santificación. Después nos recuerda otro de los nombres, banquete del Señor, porque se trata de la cena que el Señor celebró con sus discípulos la víspera de su pasión y de la anticipación del banquete de bodas del Cordero en la Jerusalén celestial. Fíjense, en términos de comida, banquete del Señor, y además nos acabó de mencionar otra, ¿cuál? Banquete de bodas del Cordero. En la misma línea de comida, el otro nombre, fracción del pan, que inclusive es el nombre más antiguo que aparece en las Sagradas Escrituras. Y nos va a continuar diciendo el Catecismo, fracción del pan, porque este rito propio del banquete judío fue utilizado por Jesús cuando bendecía y distribuía el pan como cabeza de familia, sobre todo en la última cena. En este gesto los discípulos lo reconocerán después de su resurrección, y con esta expresión los primeros cristianos designaron sus asambleas eucarísticas. ¿Cómo designaban las asambleas eucarísticas los primeros cristianos? La fracción del pan. Por ejemplo, usted puede ver en los Hechos de los Apóstoles capítulo 2 verso 42 o verso 46, o capítulo 20 verso 7 y verso 11, cómo nos dice que los creyentes se reunían el primer día de la semana a la fracción del pan, que los creyentes perseveraban en la enseñanza apostólica, en la coinonía, en la fracción del pan. Como les digo, es de los nombres más antiguos sobre la Eucaristía. Y sigue diciendo el Catecismo, con él se quiere significar que todos los que comen de este único pan partido
que es Cristo, entran en comunión con Él y forman un solo cuerpo con Él. Allí se nos trae otros nombres que simplemente ahora voy a mentar: Asamblea Eucarística o Sinachis, Memorial, Santo Sacrificio, Santa y Divina Liturgia, Santos Misterios, Santísimo Sacramento, Comunión, Santa Misa, Micio, en fin. Nombres, pues, que como muy bien dijo, nos tratan de enfatizar algún aspecto de este misterio eucarístico. Nosotros, partiendo de los relatos de la institución, recuerdan que fuimos tomando cada uno de los nombres. Recuerdan que en el trasfondo comenzamos con el texto de Marcos, ¿se acuerdan? ¿Me siguen? El texto según San Marcos en el capítulo 14, donde se nos narra la institución de la Eucaristía. Recuerdan también que hemos dicho que hay dos tradiciones fundamentales, la de Marcos Mateo y la de Lucas Pablo. A ver, en 4 sitios se nos narra la institución de la Eucaristía. ¿Cuáles son esos 4 sitios? Marcos, Mateo, Lucas y 1 Corintios capítulo 11. Recuerdan que hemos dicho que la de Marcos y la de Mateo corresponden a una manera de transmitir la institución de la Eucaristía ubicada ya en Palestina, en el territorio de Israel, y hacia Siria, la parte norte, y que la tradición que nos traen Lucas y San Pablo corresponde a la tradición y a la manera de celebrar la Eucaristía que ya nos venía desde Antioquía en Siria, y todas esas comunidades influenciadas por el ministerio de San Pablo. Y entonces estábamos partiendo del relato de San Marcos en el capítulo 14, en el versículo 22, y hemos ido señalando desde allí esos aspectos que dan razón de algunos nombres, o que, como nos dijo el catecismo, esa riqueza inagotable del sacramento se expresa mediante distintos nombres que se les da, y cada uno de esos nombres evoca alguno de esos aspectos del misterio. Y que los invito, como es tanta la riqueza, a veces cuando hay tanta riqueza, como cuando se acerca uno a un buffet, puede ser que usted quede conmocionado y en shock ante tanta y tan buena comida y no termine comiendo nada. Entonces yo lo invito es a que vaya saboreando cada aspecto. Cuando vamos trabajando cada nombre y cada aspecto, qué bueno que cuando vaya a la Eucaristía diga: al menos en esta Eucaristía voy a profundizar, voy a vivir, voy a tratar de experienciar este aspecto, sin olvidar los otros, pero que haya unos que al menos más intensamente usted en cada Eucaristía vaya apropiándose y vaya resaltando, porque si no, lo que termina es que todos los diferentes aspectos terminan volviéndose como en paisaje. Ahí están, pero no se apropia de ellos. Entonces, volviendo al relato de Marcos, veíamos verso 22 que decía: mientras estaba, oigo, ¿qué dice? Comiendo. Y por eso hemos partido de allí. Muchas de las cosas que hasta ahora hemos profundizado es que la Eucaristía es una verdadera comida. Que para ubicarnos en el aspecto de la comida, entonces empezamos a ver la comida como acto esencial y primero de la sobrevivencia, como en todas las Sagradas Escrituras, acto fundamental y primero de la sobrevivencia, que recuerdan también entonces desde las primeras páginas del Génesis: ganarás el pan con el sudor de tu frente. En todas las culturas lo que significa el pan, lo necesario para vivir. Después el pan en el Éxodo, el maná, el pan que Dios nos da para atravesar este camino, odos, camino de salida, exodos, hacia la tierra prometida, esta provisión, este pan, este viático, así también se le llama la Eucaristía,
que nos permite atravesar el camino hacia la tierra prometida. Pero veíamos que después hay que ubicarlo en el contexto de las comidas de Jesús. En primer lugar con sus amigos y discípulos. En segundo lugar con los pecadores. En tercer lugar esa comida especial. Por ejemplo, en la multiplicación de los panes, ¿ya? En todo el contexto de la multiplicación de los panes. Después que en la comida última, en la última cena del Señor. Y ahí precisamente entonces vamos y comenzábamos a afirmar la última vez en esa comida especial que es una comida festiva y de Pascua. ¿Qué es una comida qué? Es una comida de fiesta de Pascua. Eso es lo que estamos profundizando en este último momento. ¿Es comida? Sí, pero es una comida especial. Es una comida que es comida de fiesta y de Pascua. Eso según los evangelios sinópticos. Eso según los evangelios sinópticos. Porque también estuvimos en la vez pasada enfatizando como según el cuarto evangelio, San Juan, que nos trae la catequesis de la Eucaristía en el capítulo 6, alrededor de la multiplicación de los panes. Para San Juan, la última cena no fue una cena pascual, sino que fue una cena realizada el día anterior a la celebración de la Pascua. Estuvimos estudiando las distintas posiciones de algunos estudiosos sobre esto y terminábamos diciendo que se tome la posición que se tome, mínimo y de todas formas hay que afirmar que la última cena y la institución de la Eucaristía es mínimo en contexto pascual, y que para poder comprender y penetrar el misterio eucarístico hay que penetrarlo en el contexto de la Pascua. Tanto más que el que no entiende Pascua, Éxodo, no entiende Biblia, porque la clave de lectura y de interpretación fundamental de todas las Sagradas Escrituras es en clave de Éxodo, es en clave de Pascua. Hasta ahí llegamos. ¿Lo recuerdan? Muy bien. También habíamos profundizado que la Eucaristía es precisamente eso, Eucaristía, porque es lo que sigue, dice, tomó pan y lo bendijo, tomó pan y lo bendijo, eulogesas, lo partió y se los dio diciendo, y fíjense el nombre, la fracción del pan, lo partió y se los dio diciendo, tomad, este es mi cuerpo. Por ejemplo, esta parte todavía no la hemos estudiado. Cuando dice estas expresiones que tienen también todo que ver con el sacrificio, estas expresiones que tienen todo que ver con la presencia real sacramental del Señor, y ya las vamos a profundizar, y luego sigue diciendo, tomó luego una copa y dadas las gracias, ahí aparece entonces la expresión eucaristesas, ya hemos hablado de la expresión Eucaristía como que es uno de los nombres más preciosos de este misterio. Dadas las gracias, Eucaristía, Eucaristesas, se las dio y bebieron todos de ello. Y les dijo, esta es mi sangre. Tiene todo que ver ese aspecto con el sacrificio, con otro de los nombres de la Eucaristía, precisamente santo sacrificio, que ya profundizaremos después en ese otro aspecto. Sangre de la alianza. ¿Qué significa esto de banquete de la nueva alianza? ¿Y cómo la Eucaristía es eso? Comida de nueva alianza. Será otro aspecto que tengamos que profundizar. Sangre de la nueva alianza que es derramado por muchos. Yo os aseguro que ya no beberé del producto de la vid hasta el día aquel en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Recuerdan que la primera enseñanza fue también sobre que entender la Eucaristía tiene que ser entendida es en el contexto del reino de Dios, toda la actuación de Jesús que viene a proclamar e instaurar el reino de Dios. Toda la Eucaristía solo se entiende en el contexto de la obra de Jesús, proclamando, instaurando el reinar de Dios. Reinar de Dios que incluye todo ese ministerio de Jesús, que incluye esta celebración como celebración del reino,
y que incluye el banquete escatológico, otro de los aspectos que hemos hablado un poco, pero que tenemos que profundizar más. Banquete, comida, pero comida escatológica. No beberé de este cáliz de nuevo hasta que lo beba nuevo en el reino de Dios. El sentido escatológico último de banquete celestial que tiene la Eucaristía. Como ustedes se dan cuenta, son efectivamente distintos aspectos, y en cada uno de ellos puede uno profundizar. Pero todos esos aspectos están convocados, congregados alrededor de la comida. Una comida de la que ya señalamos muchos puntos y en la que hoy vamos a profundizar en estos aspectos. Es pues una comida, pero es una comida especial, es una comida festiva, es una comida pascual, o mínimo hay que entenderla siempre en contexto pascual. ¿Estamos? Comencemos a decir, es una comida de fiesta. Bueno, ¿de dónde saco yo eso que es una comida de fiesta? Pues si ustedes buscaran en cualquiera de las introducciones de estos textos de la narración de los evangelios, por ejemplo, el texto que estamos trabajando, Marcos capítulo 14, versículo 1, faltaban 2 días para la Pascua y los ácimos. Esas son fiestas judías, fiesta de la Pascua y fiesta de los ácimos. Los sumos sacerdotes y los escribas buscaban cómo prenderle con engaño y matarle, pues decían, durante la fiesta no sea que haya alboroto del pueblo. ¿Durante qué? Durante la fiesta no. Para ellos es evidente que la comida de la Pascua es una fiesta. Lo que no es tan evidente y se le olvidaba a mucha gente es que la comida eucarística es una fiesta. Es más, es la fiesta de las fiestas. A ver, hay muy distintas formas de comer. Fácilmente usted antes de venirse, espero que algunos hayan desayunado, ¿comieron o no? No solo desayunaron antes de venirse, sino que ahora antes de entrar a esta enseñanza, algunos de ustedes reforzaron, estuvieron comiendo, ¿no? Y muchas de las comidas que uno hace, la hace, como dicen los muchachos, por tanquear. ¿Por qué? ¿Y qué significa eso? Bueno, por proveer de las calorías y carbohidratos necesarios para quitar la angustia que produce, en fin, en definitiva, para poder seguir trabajando, estar en actividad, para que no le dé la gastritis, para que no se desmaye, para que no le dé el mal genio, para un montón de cosas. Pero hay distintas formas de comer. Hay otras comidas que inclusive no son como las que usted ahora tuvo, casi escondido por allá para que no le quitaran, y entonces tanqueando y comiendo, porque simplemente es un acto de sobrevivencia. Por ejemplo, cuando usted come con su familia, ¿qué tipo de comida es? Es una comida familiar. ¿Qué implica? ¿Qué dice usted detrás de que es una comida familiar? Pues banquete, más bien poquito. Los mismos frijoles y el mismo arroz que ya subió al doble. ¿Ah? Y entonces es una comida familiar donde además del tanquear, o sea, de la sobrevivencia, implica es el compartir, la comunión, el estar juntos, el compartir la vida. ¿Cómo te fue en el día? ¿Qué pasó? Le cuenta a uno algunas de las experiencias, si es que le merma el televisor o lo apaga, ¿ya? Entonces se puede convertir efectivamente en una experiencia muy gratificante de comunión de vida, de aliento, de solidaridad y de sostén.
¿A algunos de ustedes les ha tocado comer solos en la mesa de su hogar? ¿Y cuál es la experiencia? Muy aburridora, muy distinta. Ahí sí corrió uno a prender el televisor, sí, o a buscar un libro, o termina uno entretenido, y esas lámparas hace cuánto no las limpian, y ese piso tal cosa. Termina uno buscando con quién hablar, o por eso la gente antropomorfiza, vuelve ser humano al perro, al gato, a la mesa, al taburete, y usted ve que depende del nivel de locura, terminan hablando, tratando de salir de ese ensimismamiento, terminan antropomorfizando lo que sea, o sea, volviendo ser humano para comunicarse, porque les hace falta la familia. Claro que cuando la familia llega no pueden conversar porque está prendido el televisor, bueno, o porque están disgustados. Pero ese es un tipo de comida distinta, es un tipo de comida familiar. O como hay también tipos de comida con sus amistades. ¿Cuándo fue la última vez que estuvo comiendo con sus amistades? ¿Y qué pasa con esa comida con amistades? Se desatrasan, se ríen, se burlan del que no está o del que está, en fin, chisme va, chisme viene, y de pronto hasta esa comida tiene un sabor especial, adicional. Y la última vez que ustedes estuvieron en una comida de fiesta, a ver, una comida de fiesta, cuénteme, ¿cuándo fue la última vez? ¿Cuándo? En unas bodas, en un cumpleaños. Acuérdense de esas comidas de fiesta. Por ejemplo, un matrimonio. Por ejemplo, la Navidad, muchas de ellas celebradas en familia. Por ejemplo, un cumpleaños. ¿Qué otras fiestas? El Día de Madres, ¿ya? Un grado, una obtención de algo especial. Pues muy bien. La Eucaristía es una comida, amén. Pero es una comida ¿qué? Festiva. Es una comida de fiesta. Es una comida de fiesta. Y detrás de eso hay que ver muchas cosas. Por ejemplo, es una comida de fiesta que tiene un orden específico. Cuando entremos a estudiar la Pascua judía, y no solo estudiar, sino que espero que la vivamos y que todos nos acompañen a la celebración de la Pascua judía como preparación a la Pascua cristiana y a comprender mejor esos misterios pascuales del Señor, esos misterios cristianos. Entonces ustedes se van a dar cuenta que es una comida festiva con unas rúbricas, pudiéramos decir, con unas medidas estrictas, con un seder, lo dicen los hebreos, con un seder, con un orden. ¿Con un qué? Es una comida festiva con un orden, una comida que tiene 15 pasos para ellos, que recuerdan los 15 salmos de la subida, que recuerdan los 15 peldaños que había en la subida última al templo. Esos 15 pasos del seder o del orden de la Pascua, que se preocupan hasta el día de hoy los judíos cuando van a celebrar la Pascua, y que los van cumpliendo uno a uno. Entonces, que se nos quede esto: la comida, la institución de la Eucaristía es una comida con todo lo que significa comida. Es una comida, pero con una comida festiva, y es una comida con un seder, con un orden, Es importante que lo entendamos. Mucha de la gente, en vez de profundizar en la Eucaristía, ya va entrando es como una rutina, rúbricas, rutina de monotonía. ¿Y qué es lo que les dicen tantos muchachos o tantas personas? Otra vez lo mismo. Eso que es la misma cosa.
Siquiera al menos allí en el culto de los evangélicos hay distintas cosas. Cada una hacen show, cosas y presentación, y entonces habrá otro, es más coreografías o cosas así como para entretener. No, resulta que uno de los aspectos de la Eucaristía es que es una comida con un ceder, con un orden. Ya vamos a ir entrando a qué partes de esa rúbrica, de ese ceder de la Pascua judía quedaron y se fueron instituyendo hasta la manera como hoy celebramos la Eucaristía, hundiendo sus raíces en ese ambiente pascual, siendo según los sinópticos una cena pascual, con esas distintos ceder, rúbricas, orden que llevaban y que a lo largo del tiempo conserva el pueblo judío. ¿Qué ha pasado a nosotros? ¿Qué partes de la Eucaristía? Les adelanto esto: la Eucaristía en realidad tiene dos partes: liturgia de la palabra y liturgia eucarística. ¿Cuáles son esas dos partes? Liturgia de la palabra y liturgia eucarística. Usted en el transcurso de la dinámica de cada Eucaristía se va dando cuenta, inclusive cuando pedagógicamente muy bien se hacen las celebraciones, tiene un momento especial la primera parte, la liturgia de la palabra, e inclusive pudiera estar la mesa totalmente vacía hasta el segundo momento, y así pudiera estar para que pedagógicamente la gente se dé cuenta. Hay una parte que es la liturgia de la palabra, ¿ya?, que incluye lógicamente la proclamación de la palabra, que incluye lógicamente la homilía y que inclusive incluye la respuesta a esa palabra. La respuesta a esa palabra, que es de un lado el responder a esa palabra como oración. A la palabra de Dios se le responde, y cuando los seres humanos respondemos a esa palabra, se responde o como oración o como confesión de fe. Entonces, por ejemplo, el credo hace parte de la liturgia de la palabra, porque es ante esta proclamación de la palabra del Señor que proclamamos: yo creo. ¿Y qué es lo que creo? En lo que la palabra me ha proclamado. ¿Y qué es lo que la palabra me ha proclamado? En síntesis, que Dios es Padre, que envió a su Hijo Jesucristo para nuestra salvación y liberación, y que nos ha ungido con la fuerza del Espíritu Santo, que nos permite vivir como pueblo de Dios o como iglesia. Ese es el credo. Y eso es todo lo que proclama la palabra de Dios. Pero no solo a la palabra se responde como aceptación de esa propuesta, aceptación de esa palabra de Dios, y entonces al proclamar la aceptación es lo que se llama confesión de fe, el credo, sino que también a esa palabra se responde como oración. Sí, Señor, ante esa palabra yo te pido que tal cosa, te pido por la comunidad, te pido por mi familia, te pido por... Entonces, todo eso hace todavía parte de la liturgia de la palabra. Después, entonces, hay el movimiento siguiente donde se pasa la mesa. Y entonces, como en cualquier comida, lo primero es el diálogo, lo primero es la palabra, lo primero es entrar en comunión por la palabra, y después, ¿estamos listos? Oíste, ya llevamos 2 horas hablando y de aquello nada, y de aquello nada. Entonces, una de las cosas que usted tiene que saber es que cuando lo inviten a una comida festiva, usted tiene que comer antes de ir a la comida. ¿Ya? Si no ha aprendido, aprenda, que no le voy a durar toda la vida. Siempre que lo inviten a una comida festiva, coma antes de ir, porque entre saludos, charlas, palabras, y entre más ceremonial peor. Primero, himno nacional. Segundo, himno antioqueño. Tercero, himno de Yeshua. Cuarto, palabras del señor director. Quinto, palabras de tal. Sexto, testimonios de agradecimiento de Séptimo, Octavo, el ojimeniao que va a hablar. Noveno, el metido que no se puede quedar callado.
Décimo, por Dios, ¿a qué horas comemos? Entonces, en toda comida festiva que se respete, hay un preámbulo bien importante, para después servirle a uno bien poquito. Bueno, después de la liturgia de la palabra, entonces tendamos el mantel y la segunda parte, la parte eucarística. Pues bien, es una comida festiva con un seder, con un orden. Y entonces, ese orden tiene su sentido profundo, que tenemos que irlo captando, para que lo vivamos mejor. Pan de la palabra y pan de la Eucaristía. Es un comer, es una comida de comunión, es una comida alrededor del padre de familia, quien preside. Vamos a verlo en la celebración de la Pascua, es el padre de familia quien preside. Ahora, lógico, es el Padre Dios que a través de su Hijo Jesucristo preside la comida. Y por eso el presbítero, ¿a quién ponemos a presidir en la Eucaristía cristiana? Al más cuchito, al presbítero, al anciano que preside en cabeza de Cristo. O sea, Cristo es la cabeza y Señor, ¿ya? Quien preside, y el presbítero, el anciano de la comunidad, en comunión apostólica. Entonces es Cristo quien preside a través de él, y por eso determinados tipos de palabras, rúbricas y acciones no las hace como a él le parece, no las hace como él cree, como a él le conviene, no las hace como a él le da la gana, no dice lo que él piensa, porque en ese momento está presidiendo la mesa familiar, no en nombre propio, sino en nombre de Cristo, cabeza de la comunidad, y está haciendo memorial, ya lo veremos, de las palabras y actos de la persona de Jesucristo aquí presente en la comunidad. 15 pasos tiene el ceder de la Pascua judía. Por la evolución que ha tenido a lo largo de la historia, la Eucaristía entonces la resumió en dos grandes partes, que a la vez, inclusive cuando veamos la Pascua judía, pudieras notarse claramente esas dos partes. Parte de la Agadá, narración, palabra, liturgia de la palabra, que es la parte más larga y más extensa en la Pascua judía, la parte de la Agadá, eso se llama narración. La narración, la proclamación de la palabra. Y la otra es la parte de la comida, pero ellos distinguen al interior de esas dos grandes partes un montón de subpartes. ¿Nuestra Eucaristía tiene cuántas partes? ¿Cuáles? Liturgia de la palabra y liturgia eucarística, con una introducción y una despedida. Con una introducción, los ritos introductorios, y con una despedida. ¿Cuáles son los ritos introductorios? Hombre, una persona que sea más o menos educada, ¿qué es lo primero que hace? ¿Qué es lo primero que hace en cualquier acto, encuentro o comida? ¿Qué es lo primero que hace? Saludar. ¿Avisos parroquiales? No, saludar. Saludar. Es más, el saludo debería ser hasta desde afuera. En algunos sitios, el presbítero a la entrada y a la salida, hombre, pues como es lo normal en la casa de cualquiera, como es lo normal cuando uno es el anfitrión. Entonces, ¿qué hace? Lo recibe y lo despide, no sale por allá de la última pieza y no sale a esconderse apenas van a pagar la cuenta, ¿cierto? Entonces, como sería lo normal, uno tendría que salir a recibir la gente, los invitados, y a despedirlos,
esos ritos de iniciación de esta parte de la Eucaristía, entonces implican el saludo y que nos reunimos es en nombre, presencia de Dios nuestro Padre, de su Hijo Jesús el Señor, en el Espíritu Santo. Amén. Pero también, cuando uno llega con esa cara como la suya, entonces uno nota que antes de seguir adelante, lo que tenemos que hacer es reconciliarnos. Entonces, esa primera parte en realidad son ritos de entrada, son una introducción, ¿ya? Y los últimos que se hacen después de la comunión, entonces son los ritos de despedida. Pero la Eucaristía tiene pues fundamentalmente es liturgia de la palabra y liturgia eucarística. Demos un pasito más en nuestro estudio. Hemos dicho que es una comida, pero una comida festiva. Y ya vamos entendiendo que es una comida festiva, y una comida festiva con un orden, con un ceder especial. Pero ¿qué es una fiesta? ¿Qué es una fiesta? Hombre, nosotros no sabemos celebrar fiesta. Solo Dios sabe celebrar fiesta. Bien lo dicen los rabinos judíos. Solo Dios sabe celebrar fiesta. Y yo digo que invita a sus amigos. Dios es el que sabe celebrar fiestas e invita a sus amigos. Cuando Dios pensó esta historia, cuando Dios pensó esta creación, la pensó como una fiesta. El pueblo de Israel, que ha recibido la revelación del Señor, algo le fue quedando a lo largo de la historia de la salvación. Por eso una de las formas muy importantes de aprender a leer la historia de la salvación es a lo largo de las fiestas. Por eso algo muy importante que el pueblo aprendió es que el año lo vive de fiesta en fiesta, jalonados de fiesta en fiesta. El pueblo judío vive de fiesta en fiesta. Un evangelio como el Evangelio según San Juan, uno pudiera seguir la lógica de ese desarrollo del evangelio a partir del desarrollo de las fiestas. ¿De qué fiestas recuerdan? La fiesta de la Pascua. 3 fiestas de Pascua mínimo nos narra el Evangelio según San Juan. ¿Qué otras fiestas? Las cosechas, la dedicación del templo, la fiesta de las chozas, ya las tiendas, las chozas. Nos va narrando el Sabbat, que es por excelencia la fiesta semanal. Uno pudiera a lo largo del Evangelio de San Juan ir jalonando el estudio del Evangelio de Juan, por ejemplo, desde las fiestas. Porque lo que hay es esa conciencia en la Escritura. Dios pensó la historia humana como una fiesta. Ahora, ¿qué es una fiesta? ¿Qué es una fiesta? Cuénteme. Implica encuentro con los enemigos, con los problemas. Una fiesta, a ver, implica amor, amistad, alegría, paz, gozo, respeto. Piensen. Bueno, vamos un puntico para que entendamos. Una cosa es la parranda y el carnaval, y otra cosa es la fiesta. A ver, el ser humano, nosotros que vivimos en el tiempo, en la rutina y lucha de la sobrevivencia, nosotros somos seres vivos, como tantos otros. Piensen en la vaca que tiene al lado, allá en la finca. Entonces, con todos los demás seres vivos que también están en la lucha de la sobrevivencia, uno tiene el peligro de ir haciendo de la vida, la lucha de la sobrevivencia, una condena, una rutina opresora, una obligatoriedad mecánica.
Entonces, la vida, como para muchos seres vivos, es simplemente una obligatoriedad mecánica. Ahí está. Vivos, ¿por qué? Porque no han estirado la pata. Y luchando ya a toda hora, fijando a ver a quién se comen para poder vivir y quién viene detrás que se los va a comer a ellos. No, eso es una tragedia la más berraca. Vista así, la vida y la sobrevivencia, por ejemplo, los mitos, tantos de los mitos tratan de evocar esa dureza dramática de la sobrevivencia. La diosa Kali en el hinduismo, entonces va a ser una mujer, porque la naturaleza, la creación, la iglesia, el universo es una mujer. Entonces es una mujer danzando sobre la rueda del samsara, la vida, los nacimientos, la muerte, los ciclos de lo existente. Una mujer con 4 brazos, ustedes la han visto allá en la casa de las viejas ricas que pasaron por India. Entonces va a haber una mujer con 4 brazos bailando sobre una rueda, la rueda interminable del tiempo, la rueda interminable de la existencia, la rueda interminable de los nacimientos y muertes, la reencarnación según sus visiones. Y una vieja peluda, pues sí, una dama con cabello largo, con 4 brazos, danzando, y que con 2 brazos trae hijos al mundo, y con los otros 2 los mata, los come y se los devora. Y dicen que esa es la vida, que esa es la naturaleza, que esa es la belleza de la madre naturaleza, que nuestros indígenas y todos estos que tienen una corta visión ecologista creen que hasta ahí llega, o la madre tal, pregúntele a Evo Morales en Bolivia, pregúntele cuando Santos vaya a la Sierra Nevada de Santa Marta, o pregúntele cuando alguno de estos ingenuos trate de sacralizar la naturaleza. Cuando alguno de estos ingenuos de cualquier época trata de sacralizar la naturaleza por la naturaleza misma y la vida por la vida misma, se lo repito, cuando alguno de los ingenuos de cualquier época, o sea, los brujos en la antigüedad, o sea, los políticos en la actualidad, entonces, cuando tratan de sacralizar la naturaleza, no se dan cuenta que la naturaleza es un camino sin salida, que la naturaleza es una madre despiadada. La naturaleza es una madre despiadada. Cuando los que han pensado más esto, modernamente los filósofos existenciales, morir es un hastío, un camino hacia la muerte, o los pensadores de cualquier época, por ejemplo los yogis, el budismo, los vedantas, los que tienen más de 3 dedos de frente a lo largo de cualquier época de la historia, entonces se dan cuenta que la existencia sin alguien trascendente que nos saque de la rueda del samsara es una condena terrible, es una fatalidad terrible, es una fatalidad terrible. Entonces, como la vida simplemente sin el Señor, sin el Dios Padre Providente, se convierte en una rutina insaciable por la sobrevivencia, el ser humano que va experimentando lo que es la esclavitud de la mecánica de la sobrevivencia, ¿qué es lo que digo? Otra vez a ir a trabajar, hoy es lunes, 5 de la mañana, tengo que madrugar. ¿Cuándo será viernes? ¿Por qué el fin de semana no empieza el miércoles? ¿Por qué las vacaciones no son siquiera de 10 meses y que no haya que trabajar sino uno? Tanto luchar para morirse uno, tanta friega para pagar no más cuentas. Mejor dicho, en medio de toda esa lucha de la sobrevivencia, el ser humano necesita salir de la monotonía. Monotonía. ¿Qué significa monotonía? Un solo tono, el repique de
las cuentas del día, el repique de las necesidades del día, el repique de la lucha por la sobrevivencia, el repique de luchar y luchar, fregar y fregar para después morirse uno. Entonces la gente que busca cómo salir de esa esclavitud y enajenación. Y como no encuentra motivos trascendentales para hacer de la vida una fiesta, entonces ¿qué es la que encuentra? Una puerta falsa. ¿Cómo salir de eso? ¿Cómo salir de eso? La drogadicción. Cualquier tipo de drogadicción, cualquier tipo de enajenación, o sea, algo que lo saque de esa situación de esclavitud y de vida sin sentido. Entonces por eso el alcohol, por eso la droga, por eso cualquier cosa que lo lleve a un mundo irreal, sea como sea, que al menos va a ser mejor que esta situación de esclavitud y de cadena. Les cuento, les advierto de una vez, les digo, los esclavos no pueden celebrar fiesta. Los esclavos no pueden celebrar Eucaristía, porque la Eucaristía es la fiesta pascual de acción de gracias. ¿Por qué no pueden celebrar? Porque no tienen nada que agradecer. Porque no tienen nada que agradecer. ¿Y por qué no tienen nada que agradecer? Porque son esclavos. El esclavo no es dueño de sí. Otro faraón, otro esclavista le dice qué tiene que ser y qué tiene que hacer. Otro esclavista no solo domina sobre sí, sobre su tiempo, sobre su vida, sino aún sobre sus afectos. Su esposa y sus hijos son mercancía. Mire, ¿quién es el que más se alegra cuando el esclavo tenía hijos? El dueño de la vaca. ¿Cómo así? Como lo consideraban como un simple animal, como una cosa. Antiguamente el dinero se medía en tierras, se medía en joyas y se medía en carne, en esclavos, en esclavos. Entonces, así como el ganadero es el que más se alegra cuando la vaca y el toro tienen el ternerito, ¿usted le han invitado alguna vez al, ¿cómo es que se llama? Berbichau, ¿cómo es que se llama esa cosa? El berbichau es de un ternero. Nunca. Las vacas no lo invitan a uno. ¿Ya? No invitan nunca a un baby shower de un ternero. El que sí invita es el ganadero, el dueño de la vaca, el ganadero. Ese sí se congratula, felicitaciones. Entonces, porque así era también con los esclavos. El esclavo no es dueño de sí, de sus afectos, de su familia, ya, no, de su esposa. El otro hasta tenía favores sexuales con la esposa. El otro, sus hijos eran simplemente una materia de mercancía. El fruto de su trabajo, él no lo gusta, no lo degusta, sino que el fruto de su trabajo es alienado. Otro queda con él. Construirán pirámides, construirán edificios que no habitarán, sembrarán de algo que no cosecharán. Entonces, ¿qué va a celebrar? ¿Qué va a celebrar? Lo que puede es tratar de huir de esa situación de desastre y de fatalidad. ¿Y cómo va a huir? ¿Cómo? Drogándose, o con el alcohol, o con la droga, o con la rumba, o con algo que lo saque de sí y que ponga en shock sus sentidos. Por eso la música a todo taco, por eso las luces que prenden y apagan, por eso la droga y las orgías, por eso toda una cantidad de cosas, a ver si logra salirse de esa situación de muerte. Por eso lo primero que Dios va a hacer con su pueblo, para poderlo volver a meter en la línea de que la vida es una fiesta, es liberarlo de la esclavitud. Los esclavos no celebran fiesta. Los esclavos se inventan carnavales. No solo en Barranquilla, en Brasil o en Pasto, en cualquier parte. Los esclavos se inventan disque fiestas de la carne. No son fiestas, son
carnaval. Llevar la carne al máximo para perder la conciencia, para no ser lo que son, para evadir la realidad. Por ejemplo, en una parranda o carnaval de esos, uno nunca va a invitar a los seres queridos. En una fiesta, lo primeros que uno va a invitar es a los seres queridos. Yo no voy a invitar a mi hija, a mi hijo, a tirar droga, a beber hasta el extremo, a una orgía donde esté con yo no sé quién. Yo no voy a invitar a una cosa de esas que lo que va es a negar la persona, a negar el sí. Inclusive el culmen de esa parranda se llama sobredosis, se llama muerte, aniquilación. Es esa tendencia de tánatos, de autodestrucción, porque una vida que no merece la pena ser vivida, ¿cómo acabo con esta berraquera? Eso es lo que llama sobredosis. Eso es lo que llama sobredosis. Entonces es supuestamente la carnalidad. En cambio la fiesta, yo invito a los que más amo. Entonces, ¿qué es el éxito profesional que puedo tener? ¿Qué es una comida familiar? ¿Qué es un matrimonio? ¿Qué es cualquier éxito? La fiesta celebra la vida con los que más amamos en la vida. La fiesta celebra la vida con lo que más amamos en la vida y con lo mejor de la vida. Entonces, lo mejor de la vida, buenas flores, buena música, buena comida, buenos vinos. Y lo mejor de la vida, nuestros seres más queridos, más cercanos. Entonces, a todas las fiestas, uno lo que quiere y lo que añora es, hombre, ¿por qué no está fulano de tal? ¿Quién? El querido en tu corazón. Entonces es las mejores comidas, los mejores vinos, la mejor música, las mejores flores, con los mejores, con los seres más queridos. No hay afán. Por eso la comían recostados, no la comían parados, como comían en la esclavitud. Parados es rápido, hay que salir rápido. Parados es embutir en los tragaderos porque no hay donde sentarse, porque siga que las otras vacas vienen detrás. O en esos donde van aparando con los carros y por aquí écheme la comida, por aquí embútemela y por aquí cóbreme, por aquí tal cosa. Esos embutideros de cualquier parte o de allí del centro o de los países disque desarrollados, comiendo en el carro a todos. No sabemos lo que es la comida, lo que es la vida. La vida se nos ha olvidado que es una fiesta, que es una fiesta. Por eso la Eucaristía es fundamentalmente una fiesta, una fiesta. ¿Para dónde va? ¿Para misa? ¡Ay, otra vez para misa! Claro, es que no tienen nada que celebrar, no tiene nada que celebrar. Tiene que ir a misa. Es como decirle a alguien lo que más ama, lo que más quiere, tal cosa. A nadie hay que decirle tiene que ir a. No, es el privilegio, es el deseo, es la alegría de. Pero si no se tiene esa experiencia de la libertad, la festividad y la celebración, y si la misma Eucaristía en la manera que la hacemos no es una celebración y no es una fiesta, si todavía entonces vayamos jubilosos al altar de Dios, ¿ya? Si el estilo de música, si el estilo de proclamación, si el estilo de banquete, mejor dicho, es que si no hay nada que celebrar en la persona, si no hay nada que celebrar en la comunidad, y si el que está siendo de presidente ni sabe que está presidiendo, que es una fiesta, una fiesta tendría que ser lo que es, una fiesta. Pero si la vida de uno no es fiesta, ¿cómo va a pretender que esa media horita, que a toda hora esperando, y esta vaina qué hora se acaba?
tengo un tío muy charro, que está convencido de que el santo sacrificio de la misa es el que él hace cada 8 días cuando va a pararse allá a esperar a que el cura acabe. Él cree que el santo sacrificio es el que él hace, de ir a la misa, y aguantarse hasta que termine eso. Entonces, la Eucaristía es una comida, pero es una comida que es una fiesta. Hasta que uno no descubra la vida como es, como una fiesta, no va a entender la Eucaristía en su dimensión festiva. Necesitamos hombres y mujeres libres para celebrar una fiesta. Cuando Israel en Egipto le dijo a su esclavista, el faraón, que lo dejara ir a celebrar una fiesta, ¿qué dijo faraón? Orina este. ¿Qué le dijo? Oigan a este, ¿cierto? Es que le queda mucho tiempo para estar pensando en tal cosa. Dóblenle el trabajo para que no tenga tiempo de pensar. Por eso mucha gente no le queda tiempo, ni siquiera el domingo, para ir a misa. ¿Qué dice? Dóblele el trabajo. Claro, no le queda tiempo de levantar cabeza, no le queda tiempo de saber que está vivo. Por eso es el mandato liberador del Sabbat. El Sabbat, como todos los mitzvot significa preceptos, mandamientos. Mitzvot, como todos los preceptos, son liberadores, son caminos de la libertad, son caminos para que la vida se convierta en una fiesta. Las vacas que tanto he mentado en esta, que deben tener las orejas rojas, que tanto he mentado en esta enseñanza, no celebran Sabbat, no celebran domingo, no celebran festivos. ¿Por qué? Porque están en su mecánica de sobrevivencia. Las hormigas, las cucarachas, bueno, los dinosaurios. Entonces, no celebran Sabbat. Los esclavos tampoco. Es que se necesita ser libre. Para poder celebrar Sabbat. Saben que precisamente la Cena del Señor se realiza el primer día de la semana. Retomando el sentido del Sabbat es el 7º día de la semana, el domingo es el primer día de la nueva semana, o sea, el 8º día. ¿Y por qué celebramos la Eucaristía? Porque es la nueva creación, porque es la resurrección de Cristo con la que se inaugura la nueva creación, como los creyentes desde la primera generación ya se reunían, como consta en las Escrituras, el primer día de la semana se reunían a la fracción del pan. Es una fiesta. Hombre, qué bueno que la próxima vez que vamos a la Eucaristía tengamos conciencia que vamos a una fiesta, a celebrar la vida. ¿Qué tenemos para celebrar? ¿Qué tenemos para hacer de ella acción de gracias? Uno de los momentos que a mí más me duele en la Eucaristía es cuando se dice precisamente: levantemos el corazón. No que podemos ir en paz, tranquilo, tampoco hasta allá. Sino cuando dice que levantemos el corazón, lo tenemos levantado. Demos gracias al Señor. Es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación, ¿verdad? Darte gracias en todo tiempo y en todo lugar. Porque la gente lo dice y en la liturgia se ha convertido en una mecánica tal que simplemente la gente uno dice: ¿y qué estamos celebrando? ¿Y qué es lo que estamos celebrando? ¿Por qué es lo que estamos dando? Gracias. A ver, ¿cuál es esa experiencia de festividad? En todas las otras fiestas la cosa es muy clara: que se pare el ojimeniao allá, entonces le cantamos el sapo verde, o cantamos qué tal cosa, o los éxitos de esto, y entonces está muy claro, o los recién casados, o el que tiene el éxito profesional, o el niño que nace, o alguna de las cosas, está tan claro el motivo de celebración. A nosotros como que se nos olvida el motivo de celebración, que es por Cristo, que es con Él y que es en Él, ¿verdad? A quien damos gracias,
a Dios nuestro Padre, porque nos ha redimido. ¿Sabe qué significa redimir? Librar de la esclavitud. Redimir una deuda todavía se utiliza, y era la expresión que viene de cuando se redime a un esclavo. Era la plata que se pagaba por la liberación de un esclavo, que un esclavo bueno entonces se cotizaba en 30 monedas de plata. Mire al lado, ¿cuánto va por ese? Bueno, en todo caso, precisamente redimir significa que el Goel, que el liberador viene y paga para que yo esté libre. Precisamente, entonces nosotros celebramos nuestra redención, nuestra libertad, y que nuestra vida se convierte entonces en motivo de acción de gracias y en fiesta, Es la fiesta de la libertad por excelencia. Decir fiesta, ya sabemos pues muchas cosas de la fiesta. Ahora, digamos que es fiesta de la Pascua y de los ácimos, como nos lo dice. Es fiesta del Cordero Pascual y de los ácimos. La Eucaristía es acción de gracias, eulogía y bendición, en medio de una comida, con todo lo que significa pues la comida, en medio de una comida con un orden especial, un seder, comida pascual, una comida que es comida de libertad, que es comida de libertad, que es comida festiva de redención. ¿Cómo así que en medio de la comida de la Pascua? Vamos a profundizar un poco más en esa comida de la Pascua. Que Jesús, el relato de San Lucas, voy a ir en este momento al relato de San Lucas, que como saben es paralelo, y que sobre todo se alimenta también un poco con las experiencias de esa comunidad de Antioquía, de la que también es eco los relatos de Pablo en la 1 Corintios capítulo 11. En el capítulo 22 de San Lucas, después de decirnos al principio del capítulo 22 verso 1, se acercaba la fiesta de los ácimos, llamada la Pascua. Muy bien, entonces el paso al versículo 14, capítulo 22 verso 14. Cuando llegó la hora, se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo: con ansias he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, porque os digo que ya no la comeré más hasta que haya su cumplimiento en el reino de Dios. Hombre, tiene ansias, deseos ardientes el Señor de celebrar Pascua, fiesta con nosotros. El Dios eterno, bendito sea, el Padre, en y con su Hijo Jesucristo, por la acción del Espíritu Santo, también está de parto, Cuando San Pablo habla en la carta a los Romanos, dice que la creación entera está de parto, dice que el ser humano está de parto, dice que Dios está de parto, ansiando la plena manifestación de los hijos de Dios. Que esta humanidad, que esta experiencia, mire, usted y yo estamos de parto. No sé cuánto van sus contracciones o cuánto le falta para que el hombre y la mujer nueva, para que la criatura nueva, conforme a Jesucristo el Señor gloriosamente resucitado, ya resplandezca en cada uno de nosotros. Y eso es a través de la Pascua. En la Pascua el Señor, Pascua, paso, que eso significa Pascua, Peshach, paso, donde Dios viene y pasa sacando de la esclavitud. Eso significa pasar saltando, pasar cojeando, también significa en algunas expresiones antiguas, fiesta de lo más importante, fiesta de la libertad. Eso es la Pascua por excelencia, fiesta de la libertad. Decía, por ejemplo, Flavio Josefo, algunas de las expresiones de los antiguos,
cuando trataban de hablar de la Pascua, que es la fiesta por excelencia. Así resulta, Flavio Josefo en Antigüedades Judías, dice, así resulta que hoy nosotros, según la costumbre, sacrificamos de esta manera lo que denominamos la fiesta de Pascua, que significa el paso, puesto que en ese día Dios pasó de largo cuando castigó a los egipcios. Dios pasó de largo cuando castigó a los egipcios y trajo la liberación sobre su pueblo. Y entonces decía también, por ejemplo, Filón de Alejandría, otro de los filósofos contemporáneos del Señor en aquella época, el día de la luna nueva sigue como cuarta fiesta la del paso de los hebreos. Está hablando de las fiestas. Y entonces dice, el día de la luna nueva sigue como cuarta fiesta la del paso de los hebreos. En el idioma de sus padres, la denominación Pesach, en la cual todo el pueblo desde el mediodía hasta el comienzo de la noche sacrifica muchos millares de víctimas. En realidad toda la comunidad, tanto jóvenes como ancianos, pues para ese día se les otorga a todos el sacerdocio. Es la fiesta de Pascua que es plena en Jesucristo, fiesta de Pascua que es la fiesta de nuestra libertad, fiesta de Pascua que Dios en Jesucristo tiene anhelo, ansias, con ansias he deseado comer esta fiesta con vosotros. Qué cosa más ansias y deseos tiene Dios de librarnos y hacer que nuestra vida sea una fiesta que la de estos berriondos esclavos que ya parece que nos hayamos conformado con nuestra esclavitud. Llega a tal punto el problema de la esclavitud que el esclavo ya no tiene en su contexto ni siquiera sueños de libertad. ¿Qué cosa? Todavía cuando en nosotros hay sueños de libertad, ansias de liberación y del liberador, eso es motor fundamental de esa liberación. Pero es que hay tantos que ya se configuraron, ya su figura es la de esclavos. No nacimos pa' semilla, creen que no nacimos pa' semilla. Entonces, al configurarse con esa esclavitud, ni siquiera sueñan con la libertad. Es el deseo que hay que irle sembrando y la posibilidad que hay que ir sembrando, porque como ven, el Señor quiere pasar por nosotros y hacernos libres para hacernos capaces de convertir la vida en una fiesta. Y con razón es Él el que tiene ansias, deseos de comer con nosotros, y nosotros como que nos damos cuenta de que esa comida significa la fiesta, actuar real de nuestra redención, plenitud de nuestra salvación. Uno nunca acaba de profundizar en la Eucaristía. Fíjense, apenas vamos poco a poco en algunos de los aspectos. Terminemos hoy diciendo algunas cosas sobre esto que hemos afirmado, que es una comida festiva de Pascua. Pesach es la expresión hebrea que les hemos traído. Y entonces, ¿qué es eso de Pesach? A la mayoría de los investigadores, Pesach procede de la raíz hebrea Pesach, que en la Biblia tiene el significado de cojear, saltar, danzar, y que tiene el sentido de pasar. En última instancia, es el paso de Dios. Pesach es el paso de Dios. Por ejemplo, en el libro del Éxodo capítulo 12, verso 27 dice: este es el sacrificio de la Pascua del Señor, que pasó de largo por las casas de los israelitas en Egipto, cuando hirió a los egipcios y salvó nuestras casas. Entonces es el sentido del paso del Señor por zona de esclavitud para librar a su pueblo. Y terminamos leyendo lo que se llama el poema de las 4 noches de Pascua. Ustedes lo tienen en su librito de la Agadá de la Pascua. Agadá, o sea, la narración de la Pascua, donde está entre otras cosas el Seder, o sea, el orden
de los 15 pasos de la Pascua y donde tratamos de dar unos elementos para que vamos entendiendo de la Pascua judía cómo llegó a ser Eucaristía cristiana. En la página 11 recordamos un antiguo targumín de la Torá. ¿Qué es un targumín? Un targum. Mire, esas noticas que usted ve que su Biblia tiene notas a pie de página. Muy bien. ¿Algunas las ha puesto usted? Yo sí. Hay unas con las que viene y en la medida que usted va teniendo más conocimiento, a veces va notando cositas al lado. Entonces, de todos los escritos antiguos de la Sagrada Escritura, entonces los sabios a veces iban colocando comentarios al lado, targum, targumín, unos comentarios que ayudaran a comprender esas expresiones de los textos. Es como un estilo de traducción de los textos, pero para actualizarlos, para explicarlos, para que la gente los entienda mejor. Entonces hay un antiguo targumín encontrado por allá en el Targum de Jerusalén, que no se conocía plenamente hasta que se encontró en lo que se llama en el manuscrito Neófiti de la Biblioteca Vaticana, donde alrededor del texto sobre la Pascua, Éxodo capítulo 12, verso 42, hace una amplia exposición targúmica, o sea, va explicando todo esto sobre las noches de Pascua y sobre la noche del Mesías. Entonces oigan lo que dice: noche de vela y predestinada para la redención en el nombre del Señor. En el tiempo de la salida de Egipto de los hijos de Israel liberados, solo 4 noches son las que están escritos en el libro de las memorias. Esto se llama el poema de las 4 noches, de las 4 noches de Pascua. Sigue diciendo: la noche primera, cuando se apareció el Señor en el mundo para crearlo. El mundo era confusión y caos y la oscuridad estaba extendida sobre la superficie del abismo. Génesis 1:2. Y la palabra de Dios era luz y lucía, y la llamó noche primera. Fíjense, para este escritor, la primera Pascua, o sea, el primer paso de Dios, es la creación. Y fíjense que todas las noches, todas las Pascuas serán en una noche. Toda la Pascua será en una noche. Primera Pascua, la noche de la creación, donde Dios pasa y crea a través de su palabra. La noche segunda, cuando el Señor se apareció a Abraham centenario y a Sara su mujer nonagenaria, para cumplir lo que dice la Escritura. Por ventura Abraham de 100 años engendrará y su mujer Sara de 90 años parirá. Génesis 17:17. E Isaac tenía 37 años cuando fue ofrecido sobre el altar. Los cielos descendieron y bajaron e Isaac vio sus perfecciones y quedaron nublados sus ojos por sus perfecciones y la llamó noche segunda. La segunda noche de Pascua, que interpreta la tradición rabínica, es cuando Dios pasó al revelarse a Abraham y todo lo que hay detrás de Abraham, escoger en un hombre para formar un pueblo y para llamar a toda la humanidad a conocer al único Dios. Y entonces cuando Dios pasa, llama a Abraham y libra a Isaac, su descendencia. Un dato interesante que por otros medios uno no lo conoce es que en la tradición rabínica Isaac tenía 37 años. Entonces uno ha tenido las imágenes de Isaac, el muchachito que va cargando ahí esos 37 años, dato interesantísimo. Por lo demás, cuando la historiografía llega a tratar de ver los datos de Jesús, los años de Jesús, no se los explico, no murió de 33, sino de 37, pero otro día le explico. La noche tercera, cuando Dios se apareció a los egipcios a medianoche. Su mano daba muerte a los primogénitos de los egipcios y su diestra daba protección a los primogénitos de Israel, para cumplir lo que dice la Escritura: mi hijo primogénito es Israel. Éxodo 4:22. La llamó noche tercera. Es lo que conocemos normalmente como la noche de Pascua
la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y oigan la noche cuarta, cuando llegue el mundo a su fin para ser redimido. Los yugos de hierro serán quebrados y la generación malvada será aniquilada. Y Moisés subirá de en medio del desierto y el rey Mesías de lo alto. Uno caminará a la cabeza del ganado y otro caminará a la cabeza del ganado. Y la palabra caminará entre los dos y yo y ellos caminaremos juntos. Esta es la noche de la Pascua para el nombre del Señor, noche reservada y fijada para la redención de todas las generaciones de Israel. La cuarta noche ellos la preveían como la noche del Mesías, como la noche en que vendría el Mesías a recoger a Israel y entonces a llevarlo definitivamente a la liberación. Bendito sea Dios que esa noche ya vino. Es por eso entonces cuando Jesús esa noche de Pascua celebra en medio de una Pascua y entonces es consciente y proclama e instituye que es el Mesías el que está pasando. Esta es mi vida entregada por todos. Este es el cuerpo y la sangre, la vida entregada por todos, ¿ya? Entonces es la salvación del Rey Mesías que ya viene, que ya vino, que ya liberó, que ya en Jesús se cumplió una noche de Pascua, que ya vino y que tantos no lo reconocieron. Y que por eso también desde allí, en la tradición cristiana, entonces las primeras comunidades cristianas comenzaron a pensar y a decir, y por eso la segunda venida del Señor será en una noche de Pascua, Entonces, ¿será que la segunda venida del Señor será en esta Pascua? ¿Será en una noche de Pascua? Pues sea cuando sea, la verdad es que cuando sea, será la noche de Pascua, que en medio de la noche de la miseria humana Dios vendrá y pasará y cumplirá ya plenamente su paso en que nos llevará redimidos a la plenitud del banquete celestial. Cuando nos acercamos a la Eucaristía, nos acercamos al banquete de fiesta, de Pascua del Señor. Que el Señor los bendiga.